En esta segunda conferencia sobre el Evangelio de Lucas, vamos a hablar de aquello que nada más está en el Evangelio de Lucas, porque los cuatro evangelistas coinciden en muchas cosas, sobre todo los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, a los que se les llama sinópticos, porque coinciden en muchas cosas. Eh, Juan es un poco diferente, pero de todas maneras coincide también en Estoy grabando, pero no es cierto. con los demás sinópticos, con los demás ¿Qué dijo él? evangelios. No, Este, bueno, pero el evangelio más largo es el de Lucas y tiene muchas diferencias con Marcos y Mateo. Digo, a pesar de que son los tres bastante parecidos, el de Lucas es el más largo y tiene muchas cosas que solamente tiene Lucas. El de ah, Juan no es tan largo, pero sí hay muchas tradiciones, muchas cosas que tiene Juan que no tiene ninguno de los Elías, un contador. cinco. Bueno, entonces ahora vamos a dedicar esta conferencia a los textos o las partes que solamente tiene Lucas. Son muchos. Y vamos a señalar solamente algunos, así como agrupándolos porque no nos alcanzaría el tiempo de ni siquiera de leer todo lo que solamente está en Lucas. Les voy señalando algunas cosas y ustedes me dirán si nos detenemos más o menos en algo. Les voy a mostrar aquí un apunte que yo tengo para variar, ¿verdad? Eh, un apunte que tengo sobre el Evangelio de Lucas, en aspectos introductorios. Y Y me detengo precisamente en lo que nada más está en el Evangelio de Lucas. Entonces, permítanme un segundo para llegar a esa parte. Les voy de todas maneras a mostrar un poquito eh, lo que Lucas tiene en común o a diferencia de los otros evangelios. Lucas tiene prácticamente a todo Marcos adentro de sí, es decir, está muy claro que Lucas tenía a la vista el Evangelio de Marcos y escribió su Evangelio siguiendo eh, con bastante orden el Evangelio de Marcos. Claro, algunas veces quita detalles y la mayoría de las veces va añadiendo detalles, pero se nota que en el trasfondo de Lucas está el Evangelio de Marcos. Este, de los 661 versículos que tiene Marcos, 350 están en Lucas, ¿verdad? Bastante más de la mitad. Eh, eh, Hay otro documento, entonces Lucas tenía a la vista el Evangelio de Marcos, pero no solamente ese, tenía lo que se llama el documento Q, del cual ya hablé en alguna otra ocasión. Este documento Q lo conocieron Lucas y Mateo, no Marcos. Por eso hay muchas cosas que están en Lucas y Mateo, pero que no están en Marcos, ¿verdad? Eh, Aquí les puse un cuadro de lo que está en Marcos Q y que son propias de Lucas. Bueno, aquí está lo que Lucas saca de Marcos, aquí está en la primera columna, lo que saca del documento Q en la segunda, y lo que son cosas propias de Lucas están aquí. Esto a ojo de buen cubero, así de media calle, ¿verdad? Eh, Luego hay eh, otras coincidencias menores que tiene Lucas con Mateo y con Marcos y con Q. Y luego hay unos duplicados, es decir, se ve que Lucas a veces toma de Marcos una frase de Jesús y luego la vuelve a tomar de Q. Entonces tenemos la misma frase en Lucas 8:8c y en Lucas 14:45,
pero en 8.8 se ve que procede de Marcos, porque está en el mismo contexto, etcétera, ¿verdad? Y así, aquí hay muchos textos en que tiene Lucas duplicado, le llamamos dobletes, porque una vez lo toma de Marcos y otra vez de Q. Y luego tenemos la fuente L, así le llamamos a la fuente de Lucas, la fuente Lucas. Es decir, ¿quién le dijo a Lucas cosas que solamente tiene Lucas? ¿De dónde las sacó? Le llamamos fuente propia. Aunque no siempre, aquí es un problema llamarle fuente, porque si yo digo la fuente de Lucas, estoy pensando que alguien le dijo a Lucas, ¿verdad? O bien que Lucas tomó de un texto que los demás no conocieron. Es la fuente propia de Lucas. Eh, Sin embargo, no es del todo prudente llamar fuente Lucas, porque yo, Javier, que muchas de las cosas que solamente tiene Lucas no las tuvo de ninguna fuente, sino de esta, de su creación. O sea, no es que Lucas lo haya recibido, sino que son creaciones de Lucas. Eh, bueno, y aquí tengo el material propio de Lucas, como ven, está muy divertido, ¿verdad? Todos estos capítulos y versículos, voy de arriba abajo, en la primera columna, 1:5 a 2:52, 3:10, 14, ta, 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 10, ta, 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 13, ta, 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 17, ta, 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 y 22 a 24. Como ven, pues ya les mostré el cuadrito, ya podemos terminar la clase porque ya les dije cuáles son las cosas que nada más están en el Evangelio de Lucas, pero nada más les he dicho numeritos, no sabemos, bueno, no está aquí a la vista a qué corresponden cada una de estas cosas. Como ven, son en general relatos de unos cuantos versículos, que no son relatos, más bien, a veces sí, pero en lo general son cositas de dos, tres versículos, son frases, por ejemplo, aquí de uno, de dos, tres versículos. A veces sí hay relatos más largos, por ejemplo, 1:5 a 2:52 son prácticamente los dos primeros capítulos de Lucas, porque es mucho y que no está en ningún otro evangelio. O acá en el capítulo 24 ven estos 24, 13, 35, 36, 43 y 44, 49. Pues es casi todo el capítulo 24 que nada más está en Lucas. Bueno, entonces ahora esto es la conferencia de hoy, ¿qué es lo que nada más tiene Lucas? Y es esto, pero quisiera digerirlo un poco esto, ¿verdad? Lucas narra 5 milagros que no están en ningún otro evangelio. Todos los demás que narra están en Mateo o están en Marcos, pero tiene 5 que solamente él narra. La pesca milagrosa y la llamada de Pedro en el capítulo 5, versículos 4 a 9. Aquí está. Esta es. La podemos poner en rojo, que es la pesca milagrosa y la llamada de Pedro, porque Jesús estaba predicando y la gente se agolpaba, entonces él se subió a la barca de Pedro y dijo, aléjate un poquito de la tierra para que la gente no me empuje y me dejen hablar. Y entonces se subió al barco, Pedro se alejó un poquito de la barca y desde la barca Jesús enseñaba a la gente. Después de enseñar le dijo, conduce mar adentro, vamos a pescar. Y sí se llenó las redes de pesca, pero era de día. La pesca normalmente se hace de noche. Y se llenaron las redes y Pedro le dijo, aléjate de mí que soy un pecador. Y entonces Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Solamente Lucas relata este hecho de la vocación de Pedro, solamente Lucas. En Mateo y en Marcos la vocación de Pedro es diferente, es narrada de muy diferente forma, y lo mismo en el Evangelio de Juan, es de otra forma también muy diferente. El segundo milagro, bueno, aquí lo puse como milagro porque es una pesca milagrosa, es la resurrección del hijo único de una viuda, así es, o sea, es un drama completo, es el hijo único de una viuda. La señora no tenía más compañía que su hijo, se ve que era un joven. Entonces,
pues era su compañía y era su vida de ella. O sea, ella vivía de él y él de ella. Eso está en 7:12 a 17. Lo podemos poner en rojo. Este es un relato en el que Jesús va pasando por Naim. Naim está cerca de Nazaret, al sur del lago de Galilea. Y entonces vio a un cortejo llevando a un joven muerto. Y Jesús se compadeció de la mujer. Entonces detuvo el cortejo y resucitó al joven. Eh, el tercer milagro es la curación de una mujer encorvada desde hacía 18 años, en el 13:10-17. Hasta aquí. ¿Ven? Es una mujer que también tenía, dice el evangelista Lucas, tenía 18 años y no se podía enderezar, ¿verdad? Entonces Jesús la curó, ¿sí? Tal cual, la curó, se enterneció y la curó. El cuarto milagro es la curación de un hidrópico. Yo no sé qué quiere decir hidrópico. Ajá. Hidros quiere decir agua, pero no sé qué quiere decir hidrópico, cuál sea la enfermedad en el 14:1-6. Eh, y el quinto milagro es a 10 leprosos, 17, 12, 19. Aquí está. Este es el único milagro que Jesús hace a varias personas. Eh, hay un milagro que hace a dos personas, a dos ciegos, ¿verdad? Pero no se habla de curaciones así a 10 personas, es el único caso. 10 leprosos, los leprosos eran proscritos. También en nuestras sociedades, todavía hace unos 50 años, eran leprosos. Bueno, yo cuando estaba chavo, pues sí, hace como 50 años, fui a un leprosario porque los leprosos vivían aparte, separados. Se pensaba que es una enfermedad contagiosa, casi una maldición. Bueno, imagínense hace 2000 años, el leproso tenía que vivir en un lugar solo, en cuevas con otros leprosos en todo caso, pero no con gente sana. Y cuando salía de ese lugar tenía que traer una campanita y gritar impuro, impuro. Era gente proscrita, gente triste, porque su enfermedad era considerada pues, como un castigo, uno de los más feos castigos de Dios por algún pecado o algunos pecados. Entonces Jesús curó a 10 leprosos y solamente regresó uno a decirle, oye, ya quedé curado, muchas gracias, porque les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ellos le pidieron, ¿no? Ten misericordia, etcétera. Y él les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y ellos fueron, y en camino quedaron curados. O sea, es un milagro un tanto raro. ¿Por qué le dijo Jesús que fueran a los sacerdotes? Bueno, es que los sacerdotes tenían que declarar cuando un leproso quedaba puro, porque se daba el caso. Entonces, si alguien se curaba de la lepra, tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote tenía que declararlo puro. Entonces Jesús les dijo, vayan a presentarse al sacerdote, ¿verdad? Para que él los declare puros. Y ellos fueron, pues le creyeron a Jesús, pero en camino quedaron curados. De todas maneras, pues tenían que haber ido con el sacerdote porque era el encargado de declarar los puros. Pero uno regresó y le dijo a Jesús, le dio las gracias. Y Jesús dijo, ¿no curé a 10? Entonces, ¿dónde están los otros 9? Bueno, en el milagro de la mujer encorvada, del hidrópico y de los 10 leprosos, eh, nadie le pide el Jesús a milagro, el milagro a Jesús. Tampoco la resurrección del hijo de la viuda, pues ni en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ni en la mujer encorvada, ni en la curación del hidrópico. En los milagros 2, 3 y 4, nadie le pide a Jesús. Tenemos mucho la idea de que la gente le pedía a Jesús y Jesús le decía, ¿tienes fe? Porque si tienes fe te hago el milagro, si no, no. Pues no, aquí ni siquiera piden el milagro. Y esto es interesante. Eso también pasa en otros milagros, en otros evangelios, ¿eh? Pero aquí, bueno, 3 de 5 no le piden el milagro a Jesús. Y Jesús lo hace.
eh, yo creo que ahí se revela una característica, pues muy linda de Jesús. Este, no importa, no importa si eres puro, si eres pecador, si eres hombre, si eres mujer, si eres israelita o eres pagano, estás enfermo y Dios quiere curarte. Dios no quiere que estés enfermo. Ya, eso es aquí ni siquiera entra en juego la fe, la religión. Dios no quiere que estés enfermo y Dios te cura. Sin siquiera pedirlo. Eso es algo llamativo de estos milagros. Bueno, en tres de los cinco. La pesca milagrosa, pues no lo pidió, pero no es un milagro hecho sobre seres humanos, ¿verdad? En cambio, los otros cuatro sí. En el milagro 5, la curación de los 10 leprosos, sí ellos le piden que tenga misericordia y él pues los cura a los 10. Ese es algo, pues también muy llamativo porque no se da ningún otro milagro. Creo que el único que se da para dos personas está en Mateo, los dos ciegos, pero aquí es a 10 leprosos y es muy significativo, ¿verdad? En los milagros de la mujer encorvada de 18 años antes y la curación de un hidrópico, hay discusión porque cura en sábado. Y entonces, la discusión de por qué está curando en sábado y eso es más larga que la narración del milagro. Tampoco es el único caso en que pasa eso. Estos son los dos casos que pasa eso en los milagros que nada más trae Lucas. Pero a veces Jesús eh, se metía en problemas porque también era buscabullas, mi querido Jesús. También era buscabullas. Curaba en sábado. Y pues sí, mucha gente se enfurecía, sobre todo los más ortodoxos. ¿Ven? Jesús pudo haber curado otros días, pero curaba en sábado también para mostrar, también para enseñar, pues que Dios tiene misericordia de todos, también en sábado, y que trabaja por todos, también en sábado. Y también, pues que picarle la cresta a los muy ortodoxos, que decían que uno no podía hacer absolutamente nada en sábado, pues, casi nada. Cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento en Juan, esto nada más está en Juan, en el capítulo 9, escupe en el suelo y hace lodo con sus saliva y la tierra, lo pone en los ojos de aquel ciego de nacimiento y le dice, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Y aquel muchacho fue, se lavó y comenzó a ver, era ciego de nacimiento. Y los fariseos y los judíos en general estaban furiosos porque había trabajado en sábado. Y háganme favor, había hecho lodo con su saliva y había ungido los ojos de aquel pobre hombre. Entonces, bueno, al parecer había mucha exageración, ¿no? Y en estos dos milagros, les digo, hay una larga discusión porque, digo, la discusión es más larga que la narración del milagro porque lo hizo en sábado. En el conjunto de estos cinco milagros no se advierte un patrón, es decir, que Lucas cuando él inventa o cuando él trae algo que nada más él tiene, que no copió de ningún otro, sigue tal patrón determinado, pues no, como pueden ver, no hay un patrón, un esquema que siga. Yo creo que si quitamos el de la pesca milagrosa y el llamado de Pedro, en los otros cuatro resalta la compasión de Jesús, la misericordia. Pero no se puede decir que eso sea nada más de Lucas, porque en todos los milagros se resalta la compasión de Jesús, ¿verdad? Y en estos cuatro, pues no es la excepción, no es la excepción. Bueno, por eso digo, no se advierte un patrón o una orientación definida y especial. Técnicamente diría, no hay una línea teológica que marque esos milagros. Es decir, que estén hechos con una línea teológica definida y propia lucana, porque pues sí, tiene una línea teológica, pero eso es de todos los evangelios, cuando hablan de milagros. Este, bueno, estos son los cinco milagros que nada más narra Lucas.
puse acá 10 parábolas, ¿verdad? Que nada más están en Lucas. En 5:39 nada más es un complemento. Vamos a ver, nada más es un versículo y es un complemento sobre el vino, el vino nuevo, ¿verdad? Que el vino añejo sabe mejor. Y entonces al final Lucas pone ese versículo porque esa parábola sí está en otro evangelio, pero ese versículo lo añade como para darle claridad. Y luego está la parábola del acaparador y la del administrador infiel. Déjenme subrayarlos. 12, 16, 21 y 16, 1, 8. Estas dos parábolas, que no son, ya no son milagros, son parábolas, son la del acaparador, aquella persona que decía, pues, ¿dónde guardo tanta cosa que tengo? Pues voy a construir más bodegas, porque era una persona muy rica, pues acaparador. Y la del administrador infiel, que dijo, pues mi amo tarda en llegar y se pone a hacer negocios tramposos. El personaje principal en estas dos parábolas es una persona avara, es una persona coda, gandalla, que quiere dinero, que está enamorada del dinero. Esas dos parábolas tienen ese trasfondo. Luego está la del amigo inoportuno en 11:5-8. El amigo inoportuno, que, pues, que le llega una visita y va a tocarle a su amigo, oye, pero dame algo, un pan, porque llegó un amigo de improviso y no tengo que darle, ¿verdad? Y el otro se levanta porque ya lo tiene harto, ¿verdad? Y le da, le dice Jesús, les digo que si no, aunque no te ganas de darle nada, por la molestia, se va a parar o sea, y como diciendo, pues hay que pedir a Dios, hay que rogar con insistencia. Está la parábola de Lázaro y el rico. Algunos dicen del rico Epulón, pero no se llamaba Epulón. Epulón quiere decir rico. Eh, está aquí, 16. Es una parábola larga, muy bien lograda, muy bien estructurada. Lázaro era un pobre, ya he hablado un poco de esto, y cuando hablamos de las bienaventuranzas, era un pobre que había sido echado, no que estaba echado, que había sido echado, y que quería, que hubiera deseado poder meterse a la casa del rico y comer las migajas que caían de la mesa pero no podía. En cambio, no podía, nadie le ayudaba o le daba permiso. En cambio, los perros venían y se alimentaban de sus llagas eh, purulentas. Y cuando murió, pues, se fue al seno de Abraham. En cambio, aquel rico se fue al Hades. Y estando en el Hades, vio a Lázaro en el seno de Abraham. Le dijo, oye, padre Abraham, dile, manda a Lázaro que me dé agua. Estando en el Hades y todavía mandando el pelado. Porque Lázaro era pobre. Entonces, manda a Lázaro, yo puedo mandarlo. Le dice a Abraham, le dice, no, no, Nes, tú ya tuviste tus bienes en vida y él tuvo sus males. Ahora a ti te toca tener males y a él bienes. Es una parábola muy fuerte porque digamos que si ustedes la leen, seguro se van a preguntar qué hizo Lázaro para irse al seno de Abraham. Y la respuesta en la parábola es nada. O sea, en la parábola no dice nada bueno que hubiera hecho Lázaro. Y se preguntarán también por qué el rico se fue al Hades. Porque nada más porque fue rico. No, no, el rico fue excluyente. Él sí no aceptaba a Lázaro en su casa. Y entonces sí, uno puede decir, bueno, era muy gandalla, muy egoísta. Fíjense, en esto coincide con los otros dos primeros, el del acaparador y del administrador infiel. El rico pues, era egoísta, no quería compartir.
y se fue al Hades. Pero el contraste es que de Lázaro no se dice que hubiera hecho nada bueno, es más, tenemos derecho a pensar que era pobre porque era un borracho y había perdido todo, se echaba su fentanilo o su coca y perdió todo y por eso quedó pobre. No se nos dice nada de eso, ¿eh? ¿Por qué era pobre? A lo mejor era su culpa, a lo mejor no, pero eso, si no se dice, es que no es lo importante, no es lo importante de la parábola. Y es lo que comentaba con las bienaventuranzas. Aquí Lázaro se fue al seno de Abraham porque era pobre. ¿Por qué otra razón, Javier? Porque era pobre. No se necesita otra razón. Por eso digo que es una parábola muy fuerte. Y yo no estoy diciendo que así sea, es que así lo muestra la parábola. Si nos salimos de la parábola, sí podemos encontrar otras noticias, otras condiciones, pero en la parábola en sí misma, que es donde Jesús, que utiliza la parábola como una pelota de ping-pong, como una enseñanza en sí misma, eh, también eso coincide con la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, que en Mateo es bienaventurados los pobres de espíritu, y en Lucas es bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque son pobres. No se necesita otra razón. Bueno, y luego sigue la del juez inicuo y la viuda importuna. Aquí también es eh, una mujer que importuna, 8, 1, 10, 18, 8, una mujer que importuna a un juez y el juez termina por hacerle caso, por atenderle. Y luego está la del fariseo y el publicano, en 18, 9, 14, y ya se juntaron, fíjense, esas dos parábolas propias lucanas. Este, Aquí en estas, el personaje principal es pobre o marginado. Miren, en los de arriba es gente avara, las dos primeras. Y en estas tres, el amigo inoportuno, el que no tiene, el que me agarró mi amigo sin comida, y por favor préstame una cebolla, ¿no? Lázaro el rico, Lázaro y el rico, el juez y la viuda importuna, ay mamá, y algo hice, a ver, es que creo que le negué el acceso a alguien. Disculpen un segundo. No, ya está, ya está. Bueno, en estas cuatro parábolas, el amigo inoportuno, Lázaro y el rico, el juez inicuo y la vida importuna, y el fariseo y el publicano, el fariseo y el publicano es una parábola, porque dice, es una comparación que pone Jesús. Si un fariseo estaba diciendo delante de Dios, te doy gracias porque no soy como esta raza maloliente, ¿verdad? Que, pues, que no cumple con las normas del sábado. Yo me purifico las manos antes de comer, me lavo hasta el codo, tales días ayuno y el sábado no camino más de 18 pasos o los pasos que tuviera permitido hacer, y cumplo la ley y la conozco, etc. Cambio ese mugroso que está ahí, apestoso. Y el publicano un recaudador de impuestos, un colaboracionista con los romanos, porque colectaba impuestos de los judíos para los romanos. De eso vivía. Y, y tenían fama de ser libertinos y pecadores, pues rechazados por el grueso del pueblo. Y estaba este publicano atrás en la tiniebla del templo diciendo, perdóname, Señor, yo soy un pecador, no, perdóname, y no se atrevía ni a levantar la cabeza. Entonces Jesús dice, les aseguró que el fariseo volvió a su casa no justificado y el publicano volvió a su casa justificado. Esa es esa parábola. Entonces en estas cuatro, una, dos, tres, cuatro, noten que hay un personaje pobre, muy pobre o marginado, ¿verdad?
en problemas. Aquí sí se nota una tendencia lucana. Fíjense, las dos primeras son de gente muy acaparadora, avara, egoísta. Y estas hablan de, estas cuatro, de personas pobres o marginadas. Luego hay otro grupo, el de la dracma perdida en 15.8.10, la dracma perdida, y el hijo pródigo en el 15.11.32. Estas dos parábolas nada más están en Lucas, ¿verdad? La dracma, una mujer que se le pierde una moneda, ¿verdad? Que pues una moneda valiosa, digamos que se le pierde una, una onza de plata. Bueno, pero que tampoco era mucho dinero, ¿no? Lo importante ahí es, es la situación de pobreza de la señora, que 5 pesos pudieron haber sido la salvación, o 10 pesos, o una moneda de 20 pesos, imagínense, puedo comprar unas tortillas, se le pierde y pone la casa patas para arriba hasta que encuentra su moneda. Cuando encuentra su moneda, reúne a sus amigas y dice, vamos a comprar unas cocas porque vamos a celebrar que encontré mi moneda. Pero lo importante, más que la moneda, es la fiesta. Sí, la fiesta. La parábola del buen papá también es muy importante, la fiesta. ¿Se acuerdan que cuando llega el hijo pródigo, el papá dice, vamos a hacer una fiesta? Sí, sí, la fiesta es importante, es muy importante en esa parábola. Y cuando viene el joven mayor, no quiere entrar a la fiesta. Y le dice a su papá, siempre, yo estoy siempre contigo y hago siempre lo que tú me dices y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y el papá le dice, no, te equivocas, cabezón. Tú quieres un cabrito para hacer una fiesta con tus amigos, pero esta es mi fiesta, porque llegó mi hijo. Y tú también eres mi hijo, así que entra a la fiesta y deja de hacerte interesante. Pero bueno, yo estoy mal comentando la parábola, pero estoy subrayando que la fiesta es muy importante de la dracma perdida y en el del hijo perdido, o sea, el hijo pródigo. Y al principio de ese capítulo del 15 está la parábola de la oveja perdida. Así que deja el pastor las 99 y se va en busca de la perdida, etcétera. Pero esa no la pongo aquí porque esa también la tiene Mateo. Claro que en Mateo es diferente, no es exactamente igual. Pero fíjense que Lucas la tiene y también hace una fiesta con sus amigos porque encontró la oveja perdida. ¿Sí? En estas tres parábolas del capítulo 15, Lucas subraya la fiesta, la fiesta. Este, bueno, eh, en el de la dracma perdida, el buen papá, se trata de la alegría de encontrar el rey, ¿verdad? Muy en consonancia con la parábola de la oveja perdida. Eso tienen en común estas tres parábolas, que son de alegría, fíjense, de alegría. Ahí hay un acento lucano, ¿sí? En la alegría. Le han llamado el Evangelio de la Alegría al de Lucas. Y mucho tiene que ver estas parábolas, estas tres parábolas del capítulo 15: la oveja perdida, la dracma perdida y el buen papá. Pero el de la oveja perdida también está en Mateo. Luego siguen la parábola del buen samaritano en 10:39-27, pues 10:29-37, ya que las estoy subrayando para que al final veamos todo lo que hemos cubierto de lo que nada más está en Lucas. Tiene como personaje principal a un samaritano. Ustedes saben que una persona fue asaltada el camino entre Jericó y Jerusalén y pasó un judío y no se acercó, pasó un sacerdote y dijo, no, fuchi, voy a quedar impuro si lo toco. Y luego pasó un samaritano que lo curó, lo vendó, lo llevó a la posada, le dio al posadero dinero y le dijo, cuídalo,
y si te necesitas algo, dáselo. Cuando venga yo, te pago lo que hayas gastado. Pero un samaritano, aquellos que los judíos despreciaban porque tenían una religión impura, etcétera, ¿no? Pero aquí lo pone Jesús eh, como ejemplo, ¿verdad? Por eso se llama del buen samaritano. Y a propósito de los 10 leprosos que volvieron, el que volvió a darle gracias era samaritano. O sea que también ahí hay una coincidencia de Lucas. Y aquí es la parábola del buen samaritano. Eh, Sin duda que es la parábola del buen samaritano, la parábola del buen papá, o del hijo pródigo, y la parábola de Lázaro y el rico, estas tres, las voy a poner en rojo, estas tres son las parábolas mejor escritas, mejor logradas, ¿m? Magistrales, diría yo, del Evangelio de Lucas. Se nota que le puso mucho entusiasmo. Lucas tenía buena pluma, ¿eh? Marcos no. Se ve que duras penas. Mateo, tenía buena pluma, pero no como Lucas. Y Juanito escribe muy bien, ¿eh? Juanito tiene unos relatos, ese por ejemplo que les acabo de decir del ciego de nacimiento, ocupa todo el capítulo 9. Y a pesar de que Juanito es repetitivo y utiliza poco vocabulario, arma sus acontecimientos, sus relatos de una manera muy, muy bella, muy profunda, Juanito. Pero yo creo que el más bonito así literalmente, literariamente, es Lucas. Lucas escribía en griego. En cambio, Mateo, Lucas y Juan se ve que escribieron su evangelio en griego, desde luego todo el Nuevo Testamento está en griego, escribieron su evangelio en griego, pero pensando en arameo. Y eso se nota, eso se nota. En cambio, Lucas no, Lucas pensaba en griego y escribía, él era griego, de cultura griega. Bueno, esas tres parábolas les recomiendo mucho que las lean, son muy bonitas, están bien estructuradas, muy completas, y bueno, no me detengo más en ellas porque pues no acabamos, ¿verdad? Bueno, ahora les quito lo rojo. Y luego hay varios acontecimientos, lo primero que les dije son milagros. Luego hablamos de algunas parábolas y ahora vamos a hablar de algunos poquitos acontecimientos que solo Lucas reporta, o sea que solamente están en Lucas. En primer lugar hay que destacar el prólogo, los capítulos 1 y 2. Esos nada más están en Lucas. Eh, Recuerden que los capítulos 1 y 2 de Mateo, bueno, los capítulos 1 y 2 de Lucas hablan de Zacarías en el templo cuando Dios le anuncia que va a tener un hijo, su esposa, desde luego Elizabeth, y que se va a llamar Juan y quedó sordomudo, Zacarías, y luego viene la visita de María, bueno, quedó Isabel embarazada y luego el ángel de Gabriel le anuncia a María que va a tener al Mesías, que va a dar a luz, y María le dice, mira, tu prima Isabel tiene ya 6 meses, por eso celebramos el nacimiento de Juan Bautista el 24 de junio, ya viene. Y el de Jesús 6 meses después, el 24 de diciembre, porque era 6 meses mayor, según Lucas, ¿verdad? Porque esto nada más lo trae Lucas. Y eran primos también, nada más según Lucas. Eh, y luego viene pues, Jesús presentado en el templo y el nacimiento de Juan Bautista y el cántico de Zacarías cuando tiene a Juan Bautista en sus brazos. Luego el nacimiento de Jesús pues pone a los pastorcitos, ¿se acuerdan? Y los ángeles, eso, cantando y eso. Y esto no tiene nada de semejante con el Evangelio de Mateo, que también habla del nacimiento de Jesús. Mateo habla de los magos que vienen de Oriente y todo eso, y que ya no regresan, este,
con Herodes, sino que se dan la vuelta y que Herodes quiere matar al niño y tienen que huir a Egipto. José María Ine. Pero es también una introducción, pero no tiene nada de semejante. Los dos primeros capítulos de Mateo con los dos primeros de Lucas. Por eso pongo aquí que esos dos capítulos son exclusivos de Lucas. Y un detalle interesante de eso es que Juan y Jesús eran primos, pero eso solamente lo dice Lucas, ¿eh? Y fíjense que solamente en el capítulo 1 y 2. Después ya se le olvida a Lucas que eran primos, ¿verdad? Ya no los trata como primos. Nada de que cuando Jesús va a ser bautizado por Juan, le dice, primo, bautízame. Nada de eso, nada de eso. Más bien, se ve que Lucas quiere hacer un lado a Juan Bautista, como hablamos, como dijimos en la conferencia del miércoles pasado. Bueno, este es el primer gran acontecimiento que solamente está en Lucas. Junto a él hay que poner varias diferencias que tiene en el relato de la pasión. Desde 22:31, aquí, aquí el relato de la pasión desde aquí, fíjese, tiene dos versículos que son diferentes o que son añadidos, luego otros cuatro versículos, ¿verdad? Y luego otros 8 versículos, luego otros 7 y luego otros 4, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden notar, son pequeñas adiciones que pone Lucas al relato de la pasión. Entre esos añadidos está, por ejemplo, que Herodes, no, que Pilato eh, le pidió un milagro a Jesús y quería desembarazarse de él. Y cuando le dijeron que era Galileo, dijo, pues, sí, el jefe de él, el gobernador o el rey de él, es mi compadre Herodes Antipas. Entonces lo mandó con Herodes. Y Herodes Antipas le dice, a ver, hazme un milagro, haz algo que me apantalle. Y Jesús no lo fuma y lo regresa a Pilato. Esto nada más está en el Evangelio de Lucas, ¿no? Es un detalle. Y algunos otros detalles que ahí les voy, que aquí están indicados, pero no me voy a detener mucho en ello. Y luego vienen estos tres textos que están todos en el capítulo 24 y les decía al principio, nada más están en Lucas y son todo el relato de los discípulos de Maús, ¿verdad? Del versículo 13 al 35. eh, y este relato de los discípulos que van a Emaús, nada más está en Lucas, no está en ningún otro evangelio. Eh, es un relato vale la pena recordar. Van dos discípulos muy, muy desangelados, muy tristes, camino de Emaús que estaba muy cerca de Jerusalén. Bueno, se podía recorrer en un día y ya atardecía y van platicando y se junta otra persona y le dice, ¿de qué platican? Pues de Jesús de Nazaret. Y entonces esta persona tercera, la que se acaba de unir, hace gesto de no entender, dice, ¿cómo? ¿No sabes quién es Jesús de Nazaret? Pues no, es un profeta poderoso en obras y palabras. Nosotros pensamos que este sí iba a liberar a Israel del yugo de los romanos, pero ya ves, todo esto pasó hace 3 días. Es verdad que unos discípulos fueron al sepulcro y lo vieron vacío, pero pues ya se acabó Melitón la canción, ya van a su tierra como para cerrar el ciclo. Y entonces les dice, pero ¿cómo? No. Entonces, sí, le dice, ¿cómo serán bobitos? Y les empieza a hablar, pero no era necesario que el Hijo del Hombre, y no dice el libro de Daniel, y no dicen los salmos. Y entonces aquellos empezaron pues a revivir con lo que el que se acababa de juntar les estaba platicando. Y entonces
cuando llegaron a donde ellos iban, el otro, el que se les había juntado, hizo seña de seguir y ellos le dijeron, no, quédate, quédate porque ya es tarde. Nosotros te invitamos aquí a que pernoctes y ya mañana te vas. Y ya él aceptó, pasó, le dieron a bendecir el pan, él lo bendijo y en cuanto lo partió, los dos discípulos dijeron, sí, este es Jesús. Pero en ese momento Jesús se fue, como los ninjas cuando aventan sus bolitas de humo, perdón por la comparación, pero es que es un poco raro cómo Jesús, bueno, lo más raro es que no lo habían reconocido, eso está muy raro, no lo habían reconocido ni cuando lo tenían enfrente, cuando iba a bendecir el pan. Y cuando lo reconocieron al partir el pan, se les desapareció. Y esto de al partir el pan, pues es muy simbólico, es exactamente la Eucaristía. Cuando Jesús parte el pan es donde se le reconoce. Fíjense qué simbólico, qué bello. En la Eucaristía es donde se reconoce a Jesús. Tal vez el mensaje sea precisamente, no piensas que lo vas a ver de carne y hueso, porque ni lo vas a reconocer, lo vas a reconocer en la Eucaristía. Bueno, y entonces estos dos discípulos regresan y se encuentran con que todos los demás están reunidos y, y ellos llegan y empiezan a decirles lo que había pasado, porque pues ya era noche se les desapareció Jesús, pero no importa, ellos regresan y de todas maneras, a lo mejor regresan a las 4 o 5 de la mañana, vaya usted a saber, y encuentran a los demás discípulos reunidos. Y estando platicando estas cosas, Jesús se les aparece en medio de ellos y le dice, la paz con ustedes. Y miren mis manos y mis pies, soy yo, ¿verdad? Y tienen aquí algo de comer, como ellos no acababan de creérsela, tienen algo de comer. ¿Por qué? Pues Jesús era medio difícil de entender, o sea, se había ido del sepulcro, había resucitado, es decir, había resucitado con cuerpo, pero ahora estando ellos encerrados, Jesús aparece en medio, pues ya está un poco raro, y luego le dice, denme de comer, o sea, pues como alguien que no tiene cuerpo, no tiene cuerpo como nosotros pide de comer, pero Jesús lo que desea es eh, otra vez en la cena revelarse o que sus discípulos lo reconozcan. Y luego vienen las últimas instrucciones a los apóstoles, ¿verdad? Este, diciéndoles que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito, y luego, pues lo saca, monte de Jerusalén, ¿cómo se llama? Al monte o de los olivos, y se va al cielo. Se va al cielo ese mismo día. Los discípulos se quedan mirando hacia arriba, echando baba. Este, el mismo día se les aparece y el mismo día se va al cielo. Claro, Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió Lucas, empieza hablando de la ascensión de Jesús 40 días después de que resucitó. Estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles cosas. Oye, Javier, pero en el Evangelio dice que el mismo día, sí. ¿Y es el mismo autor? Sí. Pero ya ven, o sea, nosotros somos los que estamos mal cuando queremos leer aquí detalles históricos exactos, precisos y concretos. El mismo autor me dice dos cosas bien diferentes. Pues sí, así es. Pero bueno, ese es otro detalle que solamente está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Eh, desde los discípulos de Maús hasta que Jesús se les aparece y les dice, quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén. Ustedes saben que en Marcos les dice, vayan a Galilea. Cuando las mujeres van al sepulcro, dice, vayan a Galilea. Lo mismo en Mateo, ¿verdad? Cuando el ángel se aparece a las mujeres, dice, vayan con mis discípulos y digan que vayan a Galilea, allá me verán, allá nos vemos, en Galilea. En cambio, en Lucas, Jesús mismo se aparece en Jerusalén y les dice, no se muevan de Jerusalén. Y de hecho, en Hechos de los Apóstoles, de hecho, en Hechos de los Apóstoles,
Estando en Jerusalén es cuando viene el Espíritu Santo en el templo y Pentecostés y todo eso, es en Jerusalén. Es otra tendencia teológica de Lucas, ¿verdad? Eh, Subrayar que el Evangelio comienza en Jerusalén. ¿Se acuerdan que en el templo Zacarías está oficiando cuando Dios le dice? Y fíjense, es un texto propiamente lucano, ¿verdad? Le, le, le dice a Zacarías que por eso se representa a Lucas con un toro en la iconografía cristiana, porque se entiende que en el templo se sacrificaban toros, también chivitos y borregos, y eso, pero también toros. Y entonces, como empieza el Evangelio en el templo, pues a Lucas se le representa con un toro. Esto no tiene nada que ver con Lucas, el toro, pero bueno, Ireneo pensó, mira, que los cuatro animales que aparecen en el Apocalipsis y en el libro de Daniel, pues eh, aparecen desde Ezequiel, si mal no recuerdo. Pues que el toro corresponde a Lucas porque el Evangelio de Lucas empieza en el templo y termina el Evangelio de Lucas en el templo, ¿verdad? Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del lo alto. Entonces, sí es una característica lucana eh, subrayar que el Evangelio sale de Jerusalén. De Jerusalén es donde empieza. En cambio, Mateo, Marcos y Juan, no, para ellos, digamos que es el anuncio del Evangelio se origina en Galilea. ¿Sí? Así le dice aquel joven a las mujeres en Marcos, vayan a Galilea, allá lo verán. Y el ángel le dice a las mujeres también que van al sepulcro, digan a mis discípulos que vayan a Galilea, y allá me verán. Y Juanito, bueno, termina el capítulo 21 con una aparición de Jesús en Galilea, con una pesca milagrosa, ¿verdad? Con Pedro me aman más que estos. En cambio, en Lucas no, en Lucas el Evangelio parte de Jerusalén porque es su idea teológica, ¿verdad? El Jesús va de Galilea a Jerusalén y el Evangelio va de Jerusalén al mundo. Y eso es lo que va a tratar en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles no son hechos de los apóstoles, porque se centra prácticamente en Pedro, los primeros 10 capítulos, y luego en Pablo, casi parece una biografía de Pablo, pero no, resulta que no nos informa ni siquiera de cuándo ni dónde murió Pablo. Nos dice, y estuvo en Roma preso, y ya se acaba los Hechos de los Apóstoles. Sí, ¿por qué? Porque quería que el Evangelio saliera de Jerusalén al mundo, y ya una vez que llegó a Roma, pues ya. Y ya se le olvida que estaba hablando de la vida de Pablo, pero es que no, nosotros somos los que pensamos eso. Lucas no estaba haciendo una biografía de Pablo, estaba haciendo una biografía del Evangelio. Empieza en Jerusalén y termina en todo el mundo. Esa es digamos, la idea teológica de Lucas. Bueno, entonces, como ven, a partir de los textos, miren cuántos vimos, ¿eh? Miren cuántos vimos. A partir de los textos que son propios de Lucas, podemos darnos una idea más clara de las intenciones de Lucas. Eh, yo al principio les dije que no necesariamente se trata de que Lucas recibiera esta información por otras fuentes. Puede ser que él las haya ideado. Espero que esto no les resulte muy chocante. Es posible que Lucas haya inventado estos detalles. Oye, Javier, pero entonces esos son nada más cosas de Lucas y no palabra de Dios, las arrancamos del Evangelio. Nones, nones, porque si a esas vamos a tener que arrancar todas las hojas de la Biblia. No, Lucas, según la fe cristiana, escribió esto inspirado por Dios. Y es un evangelio. Está transmitiendo la buena noticia, lo que según la fe cristiana el Espíritu Santo le inspiró sobre la vida de Jesús. Entonces, si hay detalles que no son históricos,
y que Lucas sabe que no son históricos, no pasa nada. Lo importante es el mensaje que quiere decir Lucas. ¿Mm? Oye, a lo mejor Juan Bautista y Jesús ni eran primos, pues a lo mejor no, seguramente no. Eso no lo dice ni Juanito, ni Marcos, ni Mateo. Y Lucas lo dice en los dos primeros capítulos, pero después de eso ya se le olvida completamente. No los trata como si fueran primos. Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, eso lo vimos la semana pasada en la conferencia anterior. Este, entonces esto de que eran primos, a lo mejor no es histórico. Ah, pero en Lucas, ¿por qué lo dice si no es histórico? Bueno, yo dije, a lo mejor no es histórico, seguramente no es histórico. Pero entonces Lucas lo inventa, pues quiso poner en relación, si ustedes fijan en el capítulo 1 y 2 de Lucas, habla de la concepción de uno, de la concepción del otro, del nacimiento de uno, el nacimiento del otro, de la vida oculta de uno, la vida oculta del otro. Y esto es una técnica para poner en relación a dos personajes de antes de que empiecen en su vida adulta su misión. Eh, pero es una manera de decir. Lo importante es lo que Lucas quiere decir con esto. Oye, que los discípulos de Maús no existieron, pues seguramente no, se ve que es una construcción. Es que es muy sospechoso esto de que no lo conocieron. Lo vieron, estaban a la mesa con él y no lo identificaron. Cuando partió el pan dijeron es Jesús, voltearon a mirarlo y ya se les había desaparecido. Eso, si ustedes no lo consideran un relato fabuloso, pues ya no sé qué será un relato fabuloso. Es que tenemos la intención de que todo esto sea histórico y no, a lo mejor ni siquiera es la intención de Lucas. Lucas nos está transmitiendo algo que es mucho más profundo, ¿no? A Jesús se le reconoce en la Eucaristía. Entonces no pidas que se te aparezca y que lo veas y que lo toques. Reconócelo en la Eucaristía, en la fracción del pan. ¿Verdad que eso es más difícil? Y a lo mejor ese es el mensaje profundo de Lucas, ¿no? Y lo mismo, digamos, de las parábolas y de los milagros. Esto no, sin decir yo que no, que son puras invenciones de Lucas, no, a lo mejor Lucas lo recibió de una tradición que no lo recibieron Mateo, ni Marcos, ni Juan, pero Lucas lo recibió y sí pasó tal cual. Sí, a lo mejor así fue, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra conferencia. Eh, los textos que nada más están en Lucas, ¿verdad? Sí, ya les subiré ¿cómo se llama? La conferencia y ahí pueden detenerlo en donde está el cuadrito y ir detenidamente leyendo lo que está solamente en Lucas. Yo lo he hecho y es precisamente la conferencia de hoy. Sí, hay acentos lucanos en la teología. No, lo que nada más está en Lucas, que es lo que acabamos digamos, de comentar en esta conferencia, no es el único camino para conocer la teología de Lucas, las ideas fundamentales de Lucas. No, no, también en lo que le copió a Marcos se puede conocer l- las líneas o las tendencias teológicas de Lucas, sí, porque si no le interesaría, no hubiera copiado a Marcos. Pues si le copió algo, es por algo, porque lo consideró valioso y lo puso en su evangelio. Igual que si toma algo del documento Q, si lo toma es porque lo considera importante. Entonces también en esos eh, copias, digamos, se puede reconocer la teología propiamente lucana. Pero digamos que viendo los textos que nada más están en Lucas, pues tenemos una idea más clara, ¿no? Tal vez valga la pena decirlo así, un poco más clara de de dónde están los acentos de Lucas, ¿verdad? De qué es lo que Pues trae. estaba hablando. Ah, dijiste que estaba hablando. Te estoy diciendo. Bueno, ¿qué les parece?
La próxima semana vamos a hablar de algunos textos que ahí estaban marcados, pero que ni siquiera los comenté, porque son referentes a las mujeres, especialmente 8, capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. Ahí dice que iban con Jesús desde que andaba en Galilea muchas mujeres, muchas mujeres. Eh, Eso solamente lo dice Lucas en el capítulo 8, que cuando estando en Galilea, que muchas mujeres iban con él. O sea que esto de que Jesús iba nada más con sus 12 apóstoles de pueblo en pueblo, no es una imagen correcta. Hay que poner mujeres y esto sin duda que nos hace cambiar la imagen que tenemos de Jesús. Eh, Mateo, Marcos, Lucas dicen que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban viendo a Jesús crucificado. Mateo, Marcos y Lucas dicen que de lejos. Juanito dice que de cerca, al pie de la cruz, María Magdalena, con la madre de Jesús. Pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que las mujeres que lo habían acompañado, algunas de las mujeres que lo habían acompañado, estaban viendo en la crucifixión, vieron dónde pusieron el cuerpo, dónde lo sepultaron, y el domingo muy temprano fueron al sepulcro. La principal de esas mujeres es Mary Magdalene. Este, pero es curioso que Mateo y Marcos solamente, y Juan, bueno, Mateo y Marcos solamente la mencionan cuando la crucifixión, y Juanito también, a María Magdalena nada más, a partir de la crucifixión, no antes, no antes. Este, y después tengan un papel tan fundamental en el sepulcro vacío y en el mensaje a los discípulos. Pero digamos, lo que subrayo es que, por ejemplo, en Lucas, fíjense, cuando se aparecen, bueno, cuando van las mujeres al sepulcro, lo encuentran vacío y dos jóvenes les dicen, no está aquí, resucitó, acuérdense lo que les dijo estando en Galilea, acuérdense lo que les dijo, o sea, cuando Jesús anunció su muerte, estaban las mujeres. Acuérdense lo que les dijo estando en Galilea. Y si ustedes revisan los tres famosos anuncios de la pasión en Mateo, Marcos, Lucas, no mencionan las mujeres. Y incluso están bien lejos, al norte de Galilea, cuando Jesús hace el primer anuncio de la pasión. Pero en Lucas, acuérdense lo que les dijo estando en Galilea. Y ellas recordaron sus palabras. O sea, con Jesús iban mujeres. Y no una, dos o tres, iban muchas. Eso dice Lucas. Otro texto que nada más está en Lucas es cuando Jesús va a casa de Marta y María. María está a los pies, bien conchita, escuchando a Jesús, y Marta está sirviendo. Y Marta se desespera y le dice a Jesús, oye, no te dice nada que mi hermana esté ahí sentadita, dile que me ayude, porque seguramente estaban los discípulos, ya saben que echar tortillas para 10 o 12 o 15 personas pues no estaba fácil. Y Marta se desespera. Pero Jesús defiende a María, ¿eh? Dice Marta, María escogió la mejor parte. Eh, Son las únicas, esa es la única vez en que aparecen Marta y María en el Evangelio de Lucas, las hermanas Marta y María, porque esa no es María Magdalena, ¿eh? Es la única vez que aparecen. En Mateo y en Marcos nunca aparecen Marta y María, ¿no? Porque ya les dije que no es María Magdalena, nunca aparecen Marta y María. Y en el Evangelio de Juan sí, sí, ellas son las hermanas de Lázaro. Y curiosamente, cuando está, después de la resurrección de Lázaro, está Jesús en Betania, está María a los pies de Jesús y Marta está sirviendo. Y María derrama un perfume muy caro a los pies de Jesús y Marta sirviendo, ¿no? Y Judas es el que se enoja y Jesús defiende a María. Este, eh, pero entonces, si se trata seguramente de las mismas dos mujeres, Marta y María, hermanas, una a los pies de Jesús y otra muy servicial, pues son las mismas. Pero claro que Lucas no menciona a Lázaro.
Lázaro, el hermano de Marta y María, no Lázaro, el pobre. Esa es una parábola. Ese detalle está en Lucas 10, 38, 42. Nada más está en Lucas. Pero de eso vamos a hablar la semana pasada porque vamos a hablar la semana próxima porque vamos a platicar sobre el Evangelio de Lucas y las mujeres. Mm, Y las mujeres es muy importante subrayar el papel que tienen las mujeres en el Evangelio de Lucas. Para empezar, pues desde luego con Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, y con María, la madre de Jesús, porque nadie se ocupa tanto de María como Lucas, ni Juanito, ¿eh? Juanito la menciona allá al pie de la cruz, ni más ni menos que al pie de la cruz, pero casi de pasada, ¿no? Mujer, ahí hasta tu hijo, ahí tienes a tu madre, y se acabó. En cambio, Lucas la menciona varias veces, ya veremos. Pero no solamente ella, hay varias mujeres que juegan un papel importante en Lucas. Y fíjense que en buena medida coincide con Juan en el tratamiento que da Juanito a las mujeres, o más bien que Jesús da a las mujeres en el Evangelio de Juan. Coincide en buena medida con el de Lucas, como trata Lucas o como Jesús en el Evangelio de Lucas trata a las mujeres. Pero eso será la próxima semana. Jaime Vicente Salinas Ortega. Profesor, buenas noches. Oiga, mire, yo siempre he tenido la duda. Yo tomé un curso de Biblia hace tiempo, pero efectivamente sí hay como no mucha congruencia en cuanto a la Biblia como actualmente la conocemos. Según una explicación que se nos dio, es de que los textos originales supuestamente con el tiempo se fueron deteriorando y rearmaron de acuerdo a ya la iglesia constituida como la conocemos actualmente, hablando después del primer concilio de Nicea, empezaron a hacer cambios, entonces sacaron muchos libros, pero mi pregunta es esta: ¿realmente sí se tiene fuente fidedigna de la gente que siguió a Jesús, los discípulos de los discípulos? O sea, que después hicieron apóstoles y así conforme fueron pasando las generaciones, porque el primer libro se escribió, que fue el de Marcos, se escribió como en el año 70 aproximadamente, después de Cristo. Pero sí hay mucha, ¿cómo le diré? Como que no concuerdan muchas cosas con lo que está escrito, porque también como que hay contradicciones entre un evangelio y otro. Entonces esa es mi duda porque, digo, sí está inspirada por el Espíritu Santo, pero yo le veo más mano humana que espiritual. ¿O es equivocada mi percepción? No, es muy justa, es muy justa. Eh, yo siempre he dicho que antes de hacer teología y hacer afirmaciones de fe, hay que leer los evangelios. Y es lo que tú estás haciendo, tú estás revelando cómo en los evangelios hay contradicciones. Así es. Eso ahí está, así es. Entonces, más bien tenemos que cuestionar nuestra manera de leer la Biblia. Eh, y lo primero que dicen los evangelios es, esto no es historia, es evangelio. Eh, es bueno, una de las muestras de que no hubo mano negra a la hora de juntar los evangelios es que son tan diferentes. Si una persona hubiera querido eh, quitar lo que no concordaba, lo que estaba chocante, etcétera, pues hubiera quitado todas las veces, todas las discordancias que hay, las diferencias. Pero no, la prueba es de que no hubo mano negra es que hay diferencias en los evangelios, son bastante diferentes. Y, y sí, sí hay mucha idea de que fue Constantino el que convocó al primer concilio, la 325 creo, el que definió el contenido de los evangelios e incluso el número de los evangelios. Pero eso no coincide con lo que sabemos, ¿eh? No coincide. Antes se podía pensar así, hace 100 años,
Pero con los descubrimientos que se han hecho hace 60, 70 años en Qumran en otros lugares de fragmentos de los evangelios que son muy antiguos, muy anteriores al siglo III, este, podemos estar seguros de que el texto que tenemos en los evangelios es un texto, si no el original nacido de la mano de los apóstoles, porque esos evangelios se perdieron, pues sí tenemos evangelios fidedignos, de una gran antigüedad, muy bien, digamos, demostrados, ¿verdad? Y ya la idea de que todo se decidió en el siglo IV con el manoseo de Constantino no se sostiene científicamente, no se sostiene. Que tenemos testimonios, muchos testimonios anteriores que coinciden básicamente con lo que tenemos. Que sí es verdad, la Biblia más antigua que tenemos completa es del siglo IV, sí, eso sí es cierto. Pero tenemos antes de eso muchos fragmentos, muchos papiros y muchas citas de los padres de la iglesia que fundamentalmente coinciden y entonces ya esa idea queda, eh, ya más bien queda en duda, a menos que en determinado caso se pueda demostrar, pero ya sería, a ver, este texto parece que se añadió en el siglo IV, bueno, eso pudiera ser cierto en algún caso, ¿verdad? Pero ya no se puede decir que así sea para la Biblia. Les voy a mandar el texto de la semana pasada, este, ¿ok? que me pidieron. eh, Porque también considero que esas incongruencias, bueno, no incongruencias, contradicciones que puede ser, es más bien la gente que lo redactó de acuerdo a su percepción y de acuerdo a cómo se lo comunicaron. Entonces, por eso son diferentes visiones que se tienen y que se fueron plasmadas. Ahora, sí es cierto que cuando se hizo el canon, o sea, la regla, empezaron a definir que sí, de acuerdo a la propia forma como lo llevaron a cabo, de qué evangelios que quedaron nada más cuatro y todos los demás libros conforme fue pasando el tiempo, fueron sacándolos, sí, pero más bien todos van en concordancia hacia un mismo objetivo, porque pues, realmente otros que han salido, que no están dentro del canon, hablan de cosas muy diferentes y hablan de un Jesús sí, más bien que vino a predicar la libertad de uno mismo y que Dios está en nosotros, no afuera. Y de hecho también lo mencionan en los evangelios que están aceptados por la iglesia. sí, mira, tenemos en realidad el canon o la lista más antigua que tenemos del Nuevo Testamento es el que se llama canon de Muratori, porque un tal Antonio Muratori lo descubrió. Es una lista de los libros no canónicos, porque eso de libros canónicos en la iglesia cristiana se dio hasta el siglo XVI, pero Así, listas sí hubo, muchas listas anteriores que son muy, muy similares, prácticamente iguales. A partir del siglo IV son prácticamente iguales. Pero ya de antes, esta lista que es del Nuevo Testamento, el llamado canon de Muratori, es de mediados, de la segunda mitad del siglo II, digamos 180 después de Cristo. Eh, y en esa lista están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, dice, el tercero es Lucas y el cuarto es Juan. Entonces dices, bueno, el tercero es Lucas, es indudable que el primero y el segundo son Mateo y Marcos. Ya en el siglo segundo, ¿no? Ya en el siglo segundo, Ireneo de Lyon defendía ya a mediados del siglo II que había cuatro evangelios. O sea, la idea de los cuatro evangelios es muy antigua y no es que haya habido un concilio o un papa que haya dicho, estos son y se callan. No, fue un proceso bastante democrático en el cristianismo, las iglesias. Las iglesias usaban estos libros, estos evangelios, desde luego guiadas por sus obispos, por sus diáconos, por sus presbíteros, y fueron descartando, o sea, en el siglo II es la gran lucha contra los evangelios gnósticos, por ejemplo, que fueron así. quedando descartados a lo largo del siglo II, pero no por un decreto real,
ni por un decreto conciliar o papal. No, era, de hecho, esa lista del canon de Muratori, que les decía del 180, dice, estos son los libros que se usan en la iglesia. Y ese es el criterio que predominó, los libros que se usan en la iglesia. Ujú, La lista más o menos coincidió a partir del siglo IV, de finales del siglo IV, y se definió canónicamente hasta el siglo XVI con el Concilio de Trento, pero prácticamente había unidad. Es verdad que había algunos libros que unos decían, no, ese libro no puede ser, y otros decían, no, ese libro no me gusta, como el Cantar de los Cantares, por ejemplo, ese libro que tiene que ver con la Biblia, y así. Pero bueno, creo que ya me extendí.